A ver, ¿vuelven a ver mi pantalla? Perdón. ¿Volvieron a ver mi pantalla? Sí, Fernando. Ok, perdón. Sí, Ahí perfecto. tuve un fallo, perdón. Ok, a la semana 5 tenemos un objetivo, un reto más grande, como les decía, que es que debemos de tener 10 veces o 10x más el peso que tuvimos a la recepción. Les decía, si mi pollita llegó de 35 gramos, entonces esperaríamos a la quinta semana tener 350 gramos. Ese es un reto mucho más grande porque ya estamos iniciando con manejos de calendario de vacunación, con corte de pico. Entonces, como les decía, esta primera etapa es una de las etapas donde más tasa de crecimiento relativo tenemos. Les decía, primera semana prácticamente duplicamos peso, segunda semana estamos entre el 60 y 75% de ganancia de peso corporal, y conforme van pasando las semanas y pasamos ya a la etapa 2, si bien tenemos una alta tasa de ganancia de peso semanal en cuanto a gramos, la tasa de crecimiento relativo realmente disminuye. Es muy importante, les decía, el peso a semana 5. ¿Por qué buscamos como objetivo a semana 5 realmente tener 10 veces el peso a la recepción? Por esto, hay diversos estudios, diferentes estudios. Este es uno adaptado de Carrizo y Lozano, donde él marca la correlación que tiene el peso de semana 5 con la vida productiva del ave. Y realmente el peso a semana 5 es el peso que más alta correlación tiene con la viabilidad de la parvada por ese buen desarrollo del sistema inmune y con la persistencia de producción por ese buen desarrollo del sistema digestivo. Entonces, importantísimo el peso a semana 5, tratar de lograr ese 10 veces el peso corporal a la recepción. ¿Cómo podemos lograr esos excelentes pesos, tanto a semana 1 como a semana 5, lograr ese excelente bioma? Punto número 1, y un error que cometemos muy frecuentemente en América Latina, es el tema del vacío sanitario. ¿Cuánto tiempo estamos dando de vacío sanitario a nuestras parvadas? Hay veces, y me ha tocado ver, y es muy común en algunos de los clientes que yo visito, que prácticamente con 2 o 3 días de diferencia están terminando de sacar una parvada, están limpiando manchas posadas esa parvada, y 2 o 3 días de que supuestamente hicieron una buena limpieza, están recibiendo su nueva parvada. Entonces, ¿cuánto es lo óptimo y cuánto les pido yo? Les pido 14 días de vacío sanitario. Mínimo 8 días, porque sabemos que ahora necesitamos volvernos más eficientes en el uso de instalaciones, y seguramente habrá avicultores que nos estarán exigiendo no tener tanto tiempo nuestros galpones desocupados, que yo no lo veo más como un gasto, sino realmente como una inversión el mantener esas casetas en vacío sanitario. Pero otra pregunta que les hago, ¿a partir de cuánto consideramos que estamos obteniendo nuestro vacío sanitario? Eso es a partir de que nuestras casetas están perfectamente lavadas y desinfectadas. A partir de ese momento, entonces empiezan a contar mis 14 días. Porque me he topado también muchos errores de muchos avicultores o muchas personas que se encuentran en la crianza, que ellos toman el vacío sanitario una vez que sale la última pollita o pollona de la parvada anterior. Y eso es un error. Les repito nuevamente, debemos de tomar el vacío sanitario una vez que nuestra caseta esté lavada y desinfectada totalmente. Debemos de ver nuestro galpón así, realmente lavadito, preparado, todo limpio, para entonces empezar a hacer el conteo de nuestro vacío sanitario. Pero no solamente dentro del galpón, que ese es otro error que encontramos. Yo tengo mi caseta y mi galpón bien preparado, bien desinfectado, pero ¿qué sucede con el exterior? El exterior realmente también lo tengo limpio. Yo no puedo contar un vacío sanitario cuando mi galpón está lavado y desinfectado, pero en el exterior está todo sucio, contaminado, y no ha hecho bien mi limpieza. Entonces realmente mi vacío sanitario empieza a contar una vez que tanto interno como externo yo tengo mis galpones bien preparados, bien lavados y bien desinfectados, tanto en la parte interna como en la parte externa, que ese es otro error que se comete. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta durante este periodo de vacío sanitario y ese inter en una parvada a otra, es tener un programa mucho más intensivo que el que tenemos habitualmente del control de fauna nociva. Esto muy enfocado al tema de roedores, muy enfocado al tema de moscas, pero por favor, muy enfocado al tema de Alphitobius. Alphitobius es ese insectito negro que nosotros vemos y conocemos que está en las granjas y que nosotros creemos que lo eliminamos, lavamos el galpón y aparentemente no lo vemos, pero llega mi nueva pollita, viene el alimento, vienen las nuevas excretas de la pollona y resurge de alguna manera ese Alphitobius. Es bastante difícil de controlar, pero créanlo que hay métodos bastante certeros y efectivos. ¿Cuál es el problema con este bichito y también de los roedores? Es que este bichito es capaz de mantener problemas virales y bacterianos de mi parvada anterior a mi nueva parvada. Entonces yo estoy rompiendo toda la función del vacío sanitario si yo no tengo un programa completo de fauna nociva.
Este bichito se ha sido capaz y hemos podido aislar salmonela, se ha podido aislar Newcastle y otro tipo de problemas que pueden ser transmitidos en las pollitas. Entonces, muy importante tener un programa de fauna nociva mucho más intenso durante el periodo de vacío sanitario. Debemos de tener también un checklist con los principales puntos a tomar en cuenta previos a recibir mi pollita. Es decir, cuando ya sabemos que la vamos a recibir, vamos haciendo ese checklist y ir viendo si estamos cumpliendo con todas las condiciones para poder recibir mi parvada. Esto lo vamos a ir describiendo un poco a poco, un poco más adelante, pero bueno, lo numeramos ahorita un poquito. Debemos de tener la certeza y la seguridad de que mi galpón ya está lavado y desinfectado, no solamente dentro del galpón, sino fuera, les repito, debemos de tener todas las condiciones óptimas. Y las instalaciones las debemos de tener ya previamente atemperadas, ahora vamos a ver cuánto es lo suficiente. Las casetas y los rodetes o los nidos realmente ya preparados con su papel, con su cama, charolas, bebederos bebé, espacio vital suficiente, bebederos con agua, vitamina, electrolitos, alimento preiniciador disponible desde la llegada, eso es indispensable. Debemos de tener y considerar si tenemos realmente ya la iluminación lista y adecuada en cuanto a distancia, intensidad, altura, luces. Y si tenemos todo el equipo extra que se va a necesitar, termómetros, higrómetros, cortinas, túneles, toda esa parte. ¿Cómo garantizar o cómo cerciorarnos de que hicimos un buen lavado y desinfección? Yo no les quiero hablar de si tienen que usar cítricos o si tienen que usar cuaternarias de amonio, glutaraldehído, porque ese es un tema de condiciones propias que ustedes conocen. Yo lo que les puedo decir es que para realmente nosotros saber si hicimos un buen trabajo de lavado y desinfección, existe un método básico que se llama hisopos de arrastre. Esos hisopos de arrastre, nosotros vamos a tomar ese pequeño hisopo, lo vamos a pasar por el comedero, por el piso de la jaula o por el piso de nuestro galpón, por las lonas, por los bebederos, por todos los sitios con los que va a convivir nuestra pollita, los vamos a poner en un medio de cultivo y los vamos a mandar al laboratorio. Ese laboratorio nos va a entregar un resultado que puede ser de muchas cosas, pero el más básico simplemente nos va a decir cuántas unidades de formadoras de colonia nosotros obtuvimos. Realmente para considerar y lograr que nosotros hicimos un correcto lavado y desinfección, debemos de garantizar que mi pollita llegó con menos de 1000 unidades formadoras de colonia. Importante, esta medición se debe de hacer el día que yo estoy recibiendo mi pollita. Si yo lo hago un día después de la desinfección, seguramente voy a encontrar muy buenas condiciones porque el desinfectante pudo haber actuado temporalmente. Pero ¿qué pasó entre que yo hice mi desinfección y llegó mi pollita? Es necesario hacer una segunda desinfección. Entonces, por eso yo les digo, este muestreo se debe hacer el día que yo recibo mis pollitas. Estos son algunos de los principales errores que me he topado. Yo llego a un galpón, lo veo de fuera y digo, mira, parece que el galpón está bien lavado, parece que tiene buenas condiciones de recibo de mi pollita. Cuando ya hago un acercamiento a esas jaulas, empiezo a ver esto, que realmente el galpón no tuvo el lavado adecuado, no retiré la materia orgánica, seguramente hice una desinfección, pero ese desinfectante no tuvo la capacidad de penetrar en esta materia orgánica, entonces seguramente tuve una fuente bastante importante reservorio de bacterias y virus que pudo haber habido en la parva interior. Otro es que no se quemó las plumas que se tenían ahí adentro, no se limpiaron, no se barrieron, no se quemaron, entonces tenemos un fuerte problema de una posible contaminación, por ejemplo, para enfermedades como Marek, que tienden a diseminarse mucho a través de las plumas. Entonces, realmente una cosa es verlo de lejos y otra cosa es ya revisar a detalle qué trabajo hicimos. Entonces, es uno de los principales errores que me he encontrado en mis visitas. Otra parte importante para garantizar que se dé ese fuerte crecimiento que queremos dentro de las primeras 5 semanas de edad y lograr esos objetivos es el tema de temperatura. Es muy común en parvadas de invierno que está haciendo bastante frío, viene nuestro camión de la pollita, se nos olvidó prender la calefacción y lo estamos prendiendo 2 o 3 horas antes de que llegue nuestro camión. ¿Qué sucede con esto? Si bien logramos calentar el aire o el medio ambiente, jamás llegamos a temperar las instalaciones. Entonces nosotros queremos encender el sistema de calefacción al menos 12 horas previas a que llegue nuestra pollita para lograr que todo lo que esté dentro del galpón realmente esté atemperado. Porque nuevamente les repito, podemos llegar a calentar el aire, pero en el momento que la pollita tiene contacto con la jaula, con la lámina, con el bebedero, realmente todo está helado. Entonces, esto no debe de suceder. Debemos de tener un muy buen atemperamiento de nuestro galpón. Entonces, ¿qué sucede cuando nuestras pollitas están en una zona de confort térmico?
que ustedes tienen ese dato en la guía. No les voy a hablar si la primera semana son 31, 32 y la segunda semana son 28 a 30. Creo que ustedes lo conocen o lo pueden revisar en la literatura. Pero lo que sucede es que cuando nosotros vamos brindando esa zona de confort térmico de acuerdo a la edad, realmente la pollita va a utilizar todo lo que coma y todo lo que nosotros le estamos dando en la dieta para crecer y no para generar una termorregulación u otro tipo de detalles. Entonces realmente se lo voy a utilizar para comer. ¿Qué sucede cuando mi pollita tiene mucho calor? Seguramente esa pollita va a empezar a jadear para tratar de disipar ese calor. Ese calor le va a ser molesto al ave, no va a tener ganas de comer, entonces no va a consumir alimento. ¿Qué va a suceder? Lo que este caso de alguna granja que me encontré, que en el momento de la visita veíamos que las temperaturas realmente oscilaban entre los 36 y los 38 grados centígrados por descuido del galponero, de la persona que estaba ahí encargada al día a día. ¿Qué sucedía? Esas aves estaban jadeando, no querían comer, se retrasaban y morían de inanición por no querer consumir alimento. ¿Qué sucede? El polo opuesto, cuando la temperatura realmente es muy baja. Entonces ella se va a tratar de agrupar, como en la foto de la derecha, para tratar de mantener ese calor corporal, se va a agrupar y nuevamente ella no va a consumir alimento. Por buscar estar agrupada con las compañeras va a dejar de consumir alimento. Nuevamente, ¿qué sucede? Este es un caso de un galpón bastante frío, con problemas de bajas de temperatura en la madrugada. Y lo que sucedió es que nuevamente estas pollitas dejan de comer por estarse agrupando, no comen y terminan muriendo por inanición. Esto es algo muy típico en galpones donde se baja realmente la temperatura, que si bien algunas mueren de asfixia por ese agrupamiento, las que no mueren de asfixia realmente, si ustedes revisan estas fotos, vemos un saco vitelino con condiciones perfectas, sin infección, pero lo que vemos es que realmente esta pollita jamás consumió alimento. Por estar agrupándose por ese frío, jamás consumió alimento en las primeras horas de vida, en las primeras 24 horas, y murió de inanición. Entonces, una de las principales causas de alta mortalidad en las primeras semanas. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es que realmente la pollita esté bien distribuida en todo el nido, algunas comiendo, algunas bebiendo agua, algunas durmiendo o jugando. Y lo que no queremos es que las pollitas estén agrupadas dentro de nuestro nido, dentro de nuestro rodete. ¿Y cómo sabemos también que tenemos un problema de ventilación? Porque ellas van a tratar de hacerse al lado opuesto de la zona donde les está pegando un exceso de aire. Entonces ahí son como unas formas de distinguir qué es lo que está pasando. Es importantísimo, como les decía, para nosotros, que si nuestras pollitas comen dentro de las primeras 24 horas, tienen altas probabilidades de tener éxito. ¿Qué sucede si dentro de las primeras 24 horas yo no cumplo esas condiciones de temperatura? Ellas no comerán y seguramente estas pollitas mantendrán esa actitud y morirán de inanición. Entonces, algo que debemos de hacer es un registro y una revisión después de recibir a nuestras pollitas 6 horas después, 12 horas después y al día siguiente de que yo las recibí y revisar cuántas de esas pollitas realmente comieron. Y ese va a ser un indicativo de la mortalidad que vamos a tener en la primera semana. Entonces, 6 horas deberíamos de tener como objetivo al menos tener el 75-80% de las aves realmente con el buche lleno. Ojalá y entre 12 horas y 24 horas o cercano a las 12 horas lográramos tener el 100% de las pollitas comidas. Pero nuestra meta debería ser que 24 horas después yo garantice que el 100% de mi parvada tiene alimento en el buche. Eso debe ser uno de mis objetivos. Esto es lo que yo estaría buscando en una revisión dentro de las 24 horas posteriores al recibo de mi pollita. Otro tema bastante importante que es complementario del tema de temperatura es el tema ventilación. Realmente a estas alturas hay granjas donde me preguntan a partir de qué día, a partir de qué semana puedo hacer una ventilación, sobre todo cuando se trata de invierno, que a la gente le da muchísimo miedo mantener ese intercambio de aire pensando en que se le va a bajar la temperatura. La pregunta es, la ventilación adecuada la debemos de tener desde el día 1. Debemos de buscar cuál es el sistema que se adapta a nuestras condiciones, si es invierno, si es verano, en la zona o en el país donde estamos ubicados. Entonces, podemos tener sistemas de ventilación mínimo, que son unas pequeñas tapitas que se abren que permiten una ventilación arriba. Podemos tener este tipo de sistemas como el del foto de la derecha, que es un panel que se abre en un ángulo de 45 grados, que lo que permite es que el aire entre, se mezcle con el aire caliente o tibio de la parte de arriba y baja ya un poco más tibio, más mezclado con ese aire caliente que está dentro del galpón. O sistemas ya un poco más modernos que son sistemas de ventilación mínima con extracción de aire. Entonces, bueno, debemos de garantizar siempre desde el día 1 una ventilación adecuada.
¿Qué sucede si nosotros no hacemos esa ventilación adecuada? Y este es un trabajo que me gusta bastante poner en mis presentaciones, que es realmente exposiciones tan bajas de amoníaco como 25 partes por millón los primeros 28 días tiene un efecto realmente negativo fuertemente en la ganancia de peso. Entonces, muchas veces decimos, sí, yo le brindé la temperatura adecuada, le brindé el alimento adecuado, pero ¿cómo fue mi ventilación? Resulta, y les platico, que 25 partes por millón pueden tener un efecto de casi menos 2% del peso corporal, tanto a semana, hasta semana 4 como a semana 8. ¿Qué sucede si ese amoníaco no son 25, que 25 es muy fácil de lograr, se me sube a 50 partes por millones? Realmente la afectación es de cerca de un 17% de ganancia de peso. Entonces, yo mantuve todo bien, pero no hice mi ventilación porque me dio miedo, porque era muy frío afuera, entonces esta puede ser una de las consecuencias. No gané peso por una mala ventilación. Tenemos diferentes herramientas, en este caso era una herramienta bastante antigua que eran unas bombas para medir la cantidad de amoníaco. Hoy en día se tienen sistemas digitales para estar midiendo amoníaco, pero uno de los principales problemas que nos genera altas concentraciones de amoníaco es el tema de la pollinasa húmeda. ¿Por qué? Por tiraderos en nuestro bebedero, por tiraderos en el bebedero Niple, en el bebedero de Campana. Se moja esa gallinaza, yo no estoy dando mi ventilación adecuada y los niveles de amoníaco realmente se me van bastante altos. Para cuando nosotros somos capaces de detectar amoníaco en la nariz, realmente es porque ya estamos entre 25 y 50 partes por millón, que eso ya genera un problema para la pollita. Cuando nosotros lo logramos detectar con la nariz, es que es muy tarde como estamos actuando. Realmente tener equipos de medición, bombas de amoníaco o equipos que nos midan el amoníaco de manera digital, vale mucho la pena. Mucho también de la ventilación y de cuánta ventilación tendremos que dar, mucho va a depender del sistema de calefacción que estemos utilizando. Hay diferentes sistemas de calefacción como estos que son cañones o son turbocalentadores, los cuales generan una combustión interna dentro de la caseta, están consumiendo también oxígeno propio de las polletas, entonces si yo tengo una mala ventilación, me va a generar un problema de acumulación de CO2, de monóxido de carbono. Hay un sistema que a mí me gusta bastante y me gusta mostrarlo, que es un sistema de calefacción externo, el cual la combustión se da fuera del galpón y lo único que yo veo en el galpón es esta entrada que va a ser como un secador de pelo donde yo voy a estar recibiendo un flujo constante de aire caliente dentro de mi galpón. En esta parte externa se da una combustión en una placa, se va a calentar esa placa al rojo vivo y al generarse el flujo de aire hacia dentro de mi galpón va a ingresar ya caliente. Este me gusta bastante porque realmente las condiciones de mi galpón todo el tiempo está inyectando aire limpio. Si bien caliente, limpio, que eso es algo muy importante. Y algo que debemos de revisar, y sobre todo donde utilizamos esas creadoras de campana de gas y tenemos equipos bastante viejos, es esto. ¿Qué tan eficiente está siendo la combustión de mi creadora? Número uno, porque quizá no me va a dar el calor necesario para calentar mi pollita. Y número dos, ¿qué condición medioambiental o de aire le estoy brindando a esa pollita? Y lo que no queremos es llegar a un caso tan extremo como esto, donde realmente la condición medioambiental era tóxica, que uno como persona no lo podía aguantar. Imagínense estas pollitas estar ahí 24 horas al día. Otra parte importante que debemos tomar en cuenta es el tema de humedad relativa. Debemos de considerar que la humedad que tienen las pollitas en la nacedora es entre 60 y 80% de humedad relativa. Entonces, pasarlas de una humedad alta a una humedad bastante baja puede ser bastante traumático para ellas. Entonces, a medida de lo posible, lo que debemos de hacer es tratar de trabajar los primeros 3 días con un mínimo de 60-70% de humedad relativa, irla bajando gradualmente hasta el final de la semana, tratar de llegar a 60% de humedad relativa y de ahí ya tratar de mantener el resto de la vida o el resto de la crianza en una humedad relativa entre 40 y 60. Recordar que esa baja humedad relativa en el periodo de crianza, si es excesivo, como en algunos lugares, puede llegar a generar deshidratación del ave, va a reducir su comodidad totalmente. A veces vemos esas pollitas con esas placas pastosas realmente que van defecando y se le va quedando esas heces en la cloaca hasta que se vuelve un tapón. Eso puede ser por movimientos y fluctuaciones fuertes de temperatura, pero también por unas humedades relativas realmente bastante bajas. Esa humedad relativa baja también puede generar ansiedad. A veces vemos que ellas empiezan a picotear y vemos intensidad de luz y vemos calidad de aire y vemos otros factores y no encontramos nada, pero muchas veces pueden ser atribuidos a una humedad relativa realmente baja.
Una humedad relativa baja va a afectar negativamente el emplume del ave y sobre todo esto genera un ambiente bastante polvoso y ese ambiente bastante polvoso generalmente puede causar irritaciones en las vías respiratorias altas de nuestra pollita, generar presencia de mocos y de ahí se nos puede complicar algunas cosas. ¿Qué podemos hacer cuando nuestra humedad relativa es realmente baja? Lo mejor que podemos hacer es tirar agua. ¿En dónde? Bueno, si es un galpón de jaulas automatizado, pues en el piso del galpón perfectamente lo podemos estar echando para que esa humedad relativa empiece a evaporar y empiece a subir. En el caso de piso, podemos hacer humedecir también la lona, las paredes o parte del piso para tratar de elevar un poquito esa humedad relativa. Vamos a hablar un poquito también de la preparación del nido o del rodete, dependiendo si vamos a recibir en jaulas o vamos a recibir en piso. Pero realmente cuando nosotros recibimos el nido, lo que buscamos es que ese piso vaya empapelado. ¿Por qué? Ese piso empapelado tiene dos funciones. Una va a mantener ese confort térmico, ese papel va a ser térmico para la patita del ave y le va a ayudar a mantener mejor esa temperatura. Y la dos, casi todos los sistemas de galpones que nos ofrecen en el mercado tienen un error y es que ese piso es bastante grande para garantizar que las heces o las gallinazas se vayan hasta la banda o hasta el piso, pero nos genera un problema de comodidad de nuestras pollitas. Ellas se sienten incómodas o incluso en algunos casos se tienden a atorar. Entonces es importante el uso de papel periódico en el nido. Es importante a medida de lo posible el uso de algún comedero bebé, si es que lo podemos utilizar, o en caso necesario servir alimento en el papel. Como me gusta a mí servir al alimento, siempre me gusta hacerlo en forma lineal, paralelo a la parte del comedero. Entonces me gusta aplicar el alimento en esta parte que les estoy señalando aquí, más pegada al comedero para que ella empiece a ubicar dónde está el alimento. Es bastante válido y me lo he topado en algunos lugares que cuando nuestra perforación del piso es bastante grande, que yo tengo que aguantar ese papel 7, 8, 9 o 10 días porque mi piso es bastante grande y mi pollita se atora y no está cómoda al caminar, es bastante viable. Lo que podemos hacer es utilizar doble dosis de papel, es decir, doble capa de papel, y lo que hacen a veces es al quinto día se le da la vuelta para tener condiciones adecuadas. Esto ayuda bastante cuando mi papel por condiciones forzosas va a durar ahí más de 4 o 5 días. Entonces esto es bastante válido. Otra cosa que me gusta utilizar mucho a mí también a medida de lo posible son estas charolas o este comedero bebé que veíamos en la imagen anterior. Este tipo de charolas. Esta es una charola bastante utilizada aquí en México que a mí me gusta mucho para recibir mi pollita, que es una charola con un rejado, en la cual la pollita se puede subir, puede meter su cabecita para comer, pero no puede rascar para tirar ese alimento. Entonces realmente esta me ayuda bastante a evitar ese derrame de alimento que sí me puede generar en este tipo de charolas cuando ellas rascan y van aventando ese alimento al piso. Entonces este tipo de charola me gusta bastante. En el tema de recibimientos en piso, realmente son las mismas condiciones. Deberíamos de tener algo de alimento en charolas o comederos bebé, bebederos bebé. Nuevamente a mí me gusta empapelar ese rodete inicial. Una vez que empapelo yo ese rodete inicial y empiezo a hacer mis expansiones o mis ampliaciones, realmente deberíamos de tener una cama que me garantice el confort de mis pollitas, y yo voy arrojando este mismo material que me va generando dentro del rodete inicial al resto de las áreas. Entonces realmente son condiciones bastante similares. Otra cosa importante para tomar en cuenta para que mi pollita esté cómoda es la altura del bebedero. Son cosas básicas, pero es bueno que lo recordemos. Realmente el bebedero niple lo debemos de garantizar a la altura del ojo de la pollita, ni más ni menos. ¿Por qué no más? Porque seguramente mi pollita no va a alcanzar, se va a estar esforzando demasiado para tomar esa gota de agua. Algunas no lo van a alcanzar y quizá algunas se van a morir de deshidratación. Pero también, ¿qué sucede lo opuesto? Si yo lo bajo demasiado, entonces ella va a tener dificultad para beber agua porque ya se va a tener prácticamente que agachar, echar para poder tomar agua. Y recordemos que ellas necesitan hacer levantar esa cabecita para que el flujo de agua pase a través de su garganta. Entonces es importante siempre tener a la altura del ojo para garantizar una comodidad. Si nosotros vamos a utilizar estos bebederos bebé, en México les decimos vitroleros, ya sea en piso, ya sea en jaula, como los vayamos a utilizar, algo que nosotros hemos visto muy bien es manejar una doble altura de ese bebedero. Es decir, utilizamos una de las mismas tapas del bebedero,
volteadas a la inversa y lo sentamos sobre esa tapa. Eso va a generar que me dé más altura de mi bebedero y que mi bebedero, como se ve en esta imagen, realmente queda a la altura de la pechuga de mi pollita. Esto va a ser válido tanto como para bebedero bebé como para bebedero de copa. Otra cosa que debemos de garantizar es garantizar una escuela de bebedero, al menos los primeros 4 o 5 días, en el caso de Niple. ¿Qué es la escuela de bebedero? No es más que las personas que van a cuidar la pollita, los galponeros o las personas que los van a vacunar, les muestren dónde está el agua, piquen con una mano, con una pequeña rama, con una pequeña madera, estén picando ese Niple varias veces al día para garantizar que el ave aprenda que ahí hay agua y que ahí es donde debe estar consumiendo el agua. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros no hacemos esta doble altura? Cuando nosotros no hacíamos esta doble altura en el bebedero bebé, lo que pasaba es que la pollita se metía a explorar, empezaba a ver agua, se metía al bebedero y moría ahogada dentro del bebedero. Y lo que veíamos era mortalidad a causa de pollitas ahogadas en agua. Una vez que nosotros hicimos este levantamiento del bebedero bebé, prácticamente esa mortalidad se disminuyó y es prácticamente imperceptible. Otra cosa que es bastante importante cuando nosotros tenemos bebedero o niple es el tema de la presión de agua. Lo que nosotros buscamos es que en los primeros días de edad realmente logremos disminuir esa presión de agua para lograr que se forme esa gotita en el bebedero del agua, en el bebedero de niple, que junto con los rayos de luz o la iluminación adecuada que tengamos va a hacer que esa gotita brille, llame la atención al ave y ella empiece a beber agua porque le va a llamar la atención, no tanto porque tenga la necesidad en ese preciso momento. Estos dos videos me gustan mucho. Uno es un video con realmente flujo normal de agua donde nos está formando la gotita y vemos que una que otra ave le está llamando la atención, está haciendo interés con el bebedero de niple. Pero ¿qué sucede cuando yo disminuyo presión y hago que mi bebedero empiece a formar esa gotita más frecuentemente? Yo realmente empiezo a hacer que mis pollitas les llame la atención y empiezan a buscar de mejor manera el consumo de agua. Entonces, realmente esa disminución en la presión de agua que nosotros tenemos dentro de nuestra línea va a ayudar a la formación o no formación de esa gotita. Esto me gusta hacerlo a mí al menos los primeros 2 días de edad, tener un flujo bajo, aunque yo llegue a tener un poco de goteo, y una vez que el ave aprenda dónde está, doy un flujo un poco más alto. Otra herramienta que para mí ha sido bastante básica cuando vamos a pasar de un sistema de bebedero a otro, sobre todo cuando vamos a pasar de una granja nueva que tiene bebedero niple automatizado y lo vamos a pasar a una granja tradicional tipo California con bebedero de copa, es este aditamento, que es un aditamento donde nosotros realmente lo colocamos sobre el bebedero del niple, en uno de los niples que está dentro del nido, y dejamos bebedero niple en una parte del nido y dejamos este adaptador de copa a niple dentro de nuestro nido, con lo cual el ave va a tener esas dos opciones, a beber en copa o a beber en el niple tradicional. Entonces, esto nos va a ayudar a ir entrenando nuestras pollitas para que cuando pasen al galpón adulto, realmente ellas puedan o sepan beber tanto en un sistema como en el otro sistema. Algunos de los errores en la preparación del nido, pues realmente es el papel insuficiente. Vean cómo el alimento lo echaron prácticamente en la parte del medio, cercana al bebedero. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de nidos que no se empapelaron de manera correcta? Esto es lo que sucede. El ave no se va a sentir cómoda, no va a poder recorrer el nido, no va a poder explorar, se la va a querer pasar arriba de esos 2 pedacitos de papel que yo le puse. Seguramente muchas no van a comer, muchas no van a tomar agua, y las que se animan a salir a explorar cuando ya son débiles, caen las patitas dentro de esos agujeros que son bastante grandes y tienden a morir ahí de inanición. Otro de los errores es que ponemos una cantidad excesiva de alimento dentro de nuestro nido. Como les decía, poner alimento del nido es prácticamente una escuela, lo debemos de poner en la zona cercana donde va a estar el comedero final, pero en una cantidad que no sea tan excesiva. Simplemente es un aprendizaje para mostrarle a nuestra pollita dónde está ese comedero. Otra cosa son alimentaciones constantes en ese papel. Estamos sirviendo no 2 días, sino nos vamos a 4, 5, 6, 7 días. Entonces, ¿qué sucede? Se termina mezclando esa pollinaza que va defecando la pollita con el alimento que le seguimos echando todos los días, y lo que sucede es que luego tenemos problemas de bacteriosis y otro tipo de problemática por ese tema. Otra cosa que es importantísimo es la densidad que nosotros le brindemos al ave
en esas primeras semanas. Sabemos que a menor espacio que nosotros le brindemos a nuestra pollita, vamos a tener una menor tasa de crecimiento y también una menor uniformidad de nuestra parvada. ¿Cuánto es lo óptimo que nosotros debemos de dar en esas primeras 3, 4 o 5 semanas? Bueno, hasta las primeras 3 semanas, en el caso de las pollitas, debemos de manejar entre 150 y 200 centímetros cuadrados por ave. Y aproximadamente un bebedero de niple o copa por cada 12 aves y de 3 a 5 centímetros de comedero. Si ya se los explico un poquito en jaula y en piso, mire, 150 centímetros cuadrados por ave mínimo durante las primeras 2 o 3 semanas, 3 centímetros de comedero de 3 a 5, 2 bebederos de copa por cada 75 aves, un bebedero de niple por cada 12 a 15 aves. En el caso de piso, deberíamos de tener al menos 650 centímetros cuadrados por ave en estas primeras 3, 4 semanas, un comedero de tolva por cada 75 aves y al menos un bebedero de las de campana por cada 200 aves. Eso es lo que deberíamos de tener. Siempre más es mejor. Yo les digo, no, esta es una prueba que a mí me pareció bastante interesante, donde típicamente nosotros pedíamos esos 150 centímetros cuadrados desde el inicio. Y esto se hizo en una crianza en jaula automatizada, donde ellos por diferentes manejos decidieron hacer una prueba y decidieron dar no 144 centímetros o cercano a los 150, sino la mitad, pero solamente durante los primeros 7 días. Es decir, en lugar de recibir en 2 nidos, esta era una pirámide de 4 nidos y recibían ellos siempre en 2. En lugar de recibir en 2, recibieron en un solo nido con 72 centímetros cuadrados por ave. Y al 7º día que inició el corte de pico, entonces iban despicando, iban moviendo la mitad de las pollitas al nido superior. ¿Qué sucedió cuando tuvimos un menor espacio vital durante esos primeros 7 días? Resulta que mejoramos de manera dramática la uniformidad. Cuando nosotros dábamos esos 144 centímetros, la uniformidad fue de 80% al final de esos 7 días. Y cuando nosotros le dimos 72 centímetros solo durante los primeros 7 días, la uniformidad se mejoró bastante, arriba del 90%. Entonces, no siempre más es mejor. Hay que ir dando mayor espacio conforme va creciendo el ave. Pero si damos demasiado espacio desde el inicio, lo que podemos perder es uniformidad de nuestra pollita. Otra parte esencial, y creo que es uno de los puntos más básicos para lograr ese excelente peso a primera semana y a semana 5 para garantizar esa buena productividad de nuestras aves, es el uso de un alimento preiniciador. ¿Qué es el alimento preiniciador o qué recomendamos? Realmente recomendamos los valores máximos ofrecidos para la línea. Es decir, ahí vamos a tratar de trabajar con el máximo de los niveles de aminoácidos, con los niveles de energía que le podemos dar a nuestra pollita. ¿Cuánto tiempo debemos de utilizar un alimento preiniciador? 3, 4 semanas, 300, 400 gramos. Mucho va a depender de nuestros manejos, pero sobre todo del tema corte de pico. Ojalá pudiéramos utilizar un alimento preiniciador que ha dado sus excelentes resultados de ganancia de peso hasta el momento que pase el corte de pico, que eso lo vamos a hablar más adelante y la importancia de hacer un corte de pico temprano. Entonces yo buscaría al menos suministrar entre 300 y 400 gramos de ese alimento preiniciador o hasta semana 3 o 4, esa decisión la haremos dependiendo de nuestro tema de corte de pico, para garantizar proveer un alimento realmente de alta calidad para que ella sea capaz de desarrollar ese sistema inmune y ese sistema digestivo. ¿Qué condiciones básicas debe tener este alimento preinicio? Bueno, deberíamos destinar los mejores ingredientes en la planta de alimento, el mejor maíz, la mejor soya, para garantizar un alimento de alta calidad. A mí no me gusta utilizar ingredientes de origen animal, sobre todo por el riesgo bacteriológico en una pollita que no ha desarrollado ese bioma intestinal, entonces realmente no me gusta utilizar ingredientes de origen animal. Es muy válido, es más recomendable o casi obligatorio el uso de pre y probióticos durante esta etapa. Nuevamente les recuerdo, en esta etapa estamos formando esa bioma intestinal, vamos a generar esas bacterias benéficas para el organismo, entonces si nosotros desde esta etapa lo estamos alimentando con probióticos y prebióticos, seguramente vamos a lograr colonizar con bacterias benéficas. Esta es otra cosa importante. Este tipo de alimentos preiniciadores surgió principalmente para pollo de engorde. Entonces es muy frecuente que utilicemos este alimento preiniciador de pollo de engorde en pollita comercial. Y es excelente cuando lo manejamos 2 semanas, 3 semanas. Pero llevar un alimento de pollito de engorde
más allá de 3 semanas, 4 semanas, nos pudiera generar un problema, sobre todo por el tema de niveles de sodio. El tema de sodio alto que se maneja en un preenizador de pollito no tiene ese mismo efecto positivo que tiene en el pollo de engorde. En el pollo de engorde, esos niveles altos de sodio van a estimular el consumo de alimento y van a tener un beneficio. En el caso de las polletas, niveles altos de sodio por arriba de 0.25 de sodio durante un amplio tiempo nos puede generar problemas, heces húmedas y todos los problemas consecuentes que pueden llegar a tener. De preferencia que ese alimento preiniciador tenga una presentación de crumble, micropellet o migaja, realmente que tenga ese tratamiento térmico para garantizar la parte bacteriológica y esa predigestión por calor que sucede cuando nosotros hacemos el pelletizado. Entonces, es realmente importante esta parte. Debemos de garantizar tener una distribución excelente de luz. Sabemos que si no tenemos una buena intensidad o una luz dispareja, esas partes oscuras van a ser áreas donde las pollitas no van a poder explorar, no van a poder buscar beber agua, no van a poder comer alimento y eso implicaría menos consumo de agua, menos consumo de alimento y por lo tanto menor crecimiento y menor uniformidad de la parvada. Entonces, garantizar de manera preferente que nuestras pollitas durante las primeras semanas tener arriba de 30, 35 luxes. Si es que tenemos dimmer, excelente, y si podemos bajar después a cerca de 15 luxes, sería extraordinario. De lo contrario, de tratar de mantener una iluminación que sea cercana entre los 10 y 15 luxes, pero de manera constante y uniforme dentro de mi galpón. ¿Qué sucede con los galpones como estos de 4 o 5 niveles y manejamos nosotros una sola línea de luz? Seguramente en los niveles de más abajo está recibiendo solamente 2 o 3 luxes y en los niveles de arriba sí estamos cumpliendo con esos 30, 35 luxes. Entonces, ¿qué debemos de hacer en esos casos? Alternar luz, meter 2 niveles de iluminación, una a nivel más alto y una a nivel un poquito más intermedio, para garantizar que en esta parte podamos tener cerca de 25 o 30 luxes y en esta parte similar alrededor de 10, 15 luxes y no sea tan desuniforme esa iluminación. Otra cosa que nosotros estamos haciendo y que hemos estado recomendando con bastante éxito, una es jamás utilizar 24 horas de luz cuando yo recibo a mi pollita. Antes se tenía uno la creencia de que necesito dar 24 horas la primera semana porque necesito que ella conozca su entorno y coma y empiece a tomar agua bien. Pero resulta que 24 horas empieza a generar un estrés a mi pollita no tener un periodo de descanso. Entonces, lo que nosotros recomendamos a medida de lo posible es utilizar un programa de luz intermitente. Si ustedes me dicen, oye, mi galpón es de intensidad abierta y yo en el día no puedo hacer un programa de luz intermitente, lo podemos utilizar durante la noche y durante el día damos la luz normal. ¿En qué consiste este programa de luz intermitente? En que yo voy a proporcionar a mi pollita 4 horas de luz y luego la voy a dejar dormir 2 horas, descansar. Nuevamente la vuelvo a despertar, le vuelvo a dar 4 horas de luz, nuevamente la dejo descansar 2 horas hasta cumplir mi ciclo de 24 horas. ¿Qué efecto benéfico tiene este programa de luz intermitente? Una, yo voy generando una mejor uniformidad. ¿Por qué? Porque yo voy brindando la pauta de cuándo ella debe descansar, cuándo la vuelvo a despertar y vuelvo a hacer que ella coma. Entonces, esto me ayuda de manera sustancial a mejorar sobre todo el tema de uniformidad de mi pollita. Entonces, es bastante válido, como les decía, si tuviéramos que hacer tas blackout, utilizarlo las 24 horas. Si tenemos que hacer tas abiertas, cuando menos durante el periodo de obscuridad, podemos utilizar este programa de luz intermitente la primera semana. Otra cosa que es importantísimo, y les decía yo, tiene mucha relación con cuánto tiempo voy a utilizar yo mi alimento preiniciador, es el tema de tratamiento de pico, de corte de pico. Yo sé que en muchas partes de América Latina la pauta era hacer el corte de pico primero a semana 8, luego en algunos lugares se ha bajado a semana 6, en algunos lugares es más temprano, pero realmente cuando más éxito hemos tenido para realizar un tratamiento de pico es temprano. ¿Cuánto es temprano? Entre el día 7 y el día 14 de mi pollita es cuando mejores resultados he tenido. ¿Por qué? Porque realmente la pollita no tiene tan desarrollado el sistema nervioso que tiene en el piquito y ella va a sentir menos dolor. Así que mi efecto en la pérdida de crecimiento y desarrollo del ave va a ser mucho menor que cuando yo hago mi corte de pico más tardío, después de semana 3, 4, 5. Entonces, a medida de lo posible, debemos de ir reduciendo la edad en la que nosotros vamos a ir haciendo nuestro tratamiento de pico para hacerlo lo más cercano posible al día 7 a 14. No podemos hacer, si nosotros estamos acostumbrados a hacer un corte de pico a 6 semanas, no lo podemos cambiar en una parvada hasta los 7 días. Debemos de la siguiente parvada, no lo voy a hacer a 6, lo voy a hacer a 5.
La siguiente no lo voy a hacer a 5, lo voy a hacer a 4, hasta lograr nuestro objetivo de poder hacer un despique de precisión. Entonces, a medida de lo posible, hagamos el corte de pico temprano y esperemos a que el ave siga consumiendo ese alimento preiniciador que es rico en nutrientes, que tiene todos los aditivos que le podemos poner, prebióticos, probióticos y otro tipo de aditivos, hasta sobrepasar este manejo de corte de pico. Eh, ¿Cómo debe de ser un corte de pico realmente temprano? Lo debemos de hacer con diferentes métodos. Uno es el de cuchilla caliente, que nosotros todos conocemos. Ojalá y cuando la gente no tiene experiencia lo podemos hacer con una placa de precisión, que es muy fácil, donde nosotros le vamos a indicar al personal, bueno, dependiendo de la edad de mi lote, dependiendo del momento de la pollita que estemos despicando, cuál de estos 3 agujeros o cuál de estas 3 perforaciones vamos a utilizar para cortar ese día, y de esa manera el operador no se puede pasar y cortar más de lo que nosotros estamos pidiendo una vez que nosotros le seleccionemos. Hay diferentes métodos que me gusta a mí bastante, que es este despique en cruz, con el que nosotros realmente estamos haciendo un redondeo perfecto. Como ustedes ven, la puita se levanta hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Se hace una cauterización del pico inferior para garantizar y evitar esos picos de palo, picos de cuchara. Entonces, realmente esta es una de las formas que a mí me gusta de trabajar cuando hacemos un despique temprano entre 7 y 14 días, que es el despique en cruz. Sirve para personas que apenas están aprendiendo a hacer el corte de pico. ¿Por qué? Porque la plaquita me va a ayudar a que ellos sientan la confianza que no van a cortar de más, y el despique en cruz es un método realmente fácil de utilizar. Hay uno para cuando ya las personas o los operadores tienen un poco más de experiencia, que es un despique redondeado. Al fin y al cabo, lo que buscamos es quitar filos de crecimiento. Lo que nosotros queremos es redirigir el crecimiento del pico, no queremos evitarlo, sino redirigirlo, y que si este vuelve a crecer ligeramente, nos crezca de manera chatita y redondeada. Entonces, eso es lo que buscamos un poco. Este es otro sistema de corte de pico, que es sistema en redondo. Y cuando la gente ya tiene suficiente experiencia, realmente nosotros podemos retirar esas plaquitas con diferentes perforaciones, y lo podemos hacer ya de esta manera. Igual siguen siendo aves pequeñas, siguen siendo pollitas entre 7 y 14 días, pero ya estas personas tienen mucho más habilidad y ya ellos están haciendo un corte pico por pico como sería en un ave adulta. Entonces, ¿qué método vamos a utilizar? Dependiendo de la experiencia que tenga nuestro equipo de tratamiento de pico. Lo que es importante es ir haciendo ese corte de pico cada vez más temprano hasta lograr hacer ese corte de pico de precisión, porque seguramente un despique de precisión temprano, un corte de pico de precisión temprano, ayudará a evitar esas pérdidas de crecimiento y ayudará a que nosotros logremos ese objetivo a semana 5, que es lograr esos 10 veces el peso corporal de la pollita. Algo que es bastante importante cuando hacemos un despique de precisión temprano, entre 7 y 14 días, es que nosotros ponemos todo el énfasis cuando hacemos el corte de pico y le damos algún analgésico, tratamos de ayudar a nuestra pollita que sufre el menor dolor, pero es muy curioso, cuando yo hago mi tratamiento de pico y suelto mi pollita en el nido, seguramente en 20 minutos ella ya va a estar comiendo. ¿Por qué? Porque yo cautoricé ese piquito, ella perdió sensibilidad, entonces ella vuelve a comer y no le va a doler. Pero ¿qué pasa 2 semanas después que yo hice mi corte de pico y ella empieza a perder todo ese tejido necrosado y queda todo ese tejido que todavía no tiene queratina? Entonces ella tiene bastante sensibilidad y le duele. Para mí el momento realmente, si queremos ayudar a nuestra pollita a que no tenga una pérdida de peso y que ella siga comiendo, es utilizar un analgésico, paracetamol, dipirón, algo que tenemos a la mano, en el momento que ella empieza a perder esa costra. Ahí es realmente donde le duele y ahí es donde realmente le debemos dar algo para el dolor, algo que le ayude. Algunas ventajas y desventajas de los diferentes cortes de pico. Los videos que les mostré anteriormente son cortes de pico con cuchilla caliente tradicional, que tiene algunas ventajas, que tenemos flexibilidad en el periodo a realizar el tratamiento de pico, es decir, nosotros podemos hacer nuestro corte de pico a 7 días, a 14 días, a 3 semanas, a 4 semanas. Realmente tenemos bastante periodo para realizar el tratamiento de pico. Tiene una excelente calidad de pico, solo tenemos un personal altamente entrenado. ¿Cuáles otras las ventajas que tiene? Realmente tenemos un bajo costo del equipo, si lo comparamos con los otros sistemas de tratamiento de equipo, realmente bajo el costo del equipo, el costo de las refacciones. ¿Cuál era una de las ventajas? Aparentemente había desaparecido el equipo, pero parece que hay alguien que ya salió, ya volvió a patentar las piezas y se está vendiendo nuevamente.
Es un proceso bastante lento, que es una de las ventajas. Va a requerir un alto número de personal. Es decir, realmente rendimiento con este corte de pico vamos a tener entre 2.500 y 3.500 máximo por día, por persona por día. Tenemos una alta probabilidad de error cuando el personal está realmente mal entrenado o no entrenado. Y realmente sabemos que este tipo de corte de pico va a tener algo de afectación, una fuerte afectación en la ganancia de peso corporal de mi pollita. Tenemos otro tipo de máquinas para hacer tratamiento de pico. Esta es una máquina que vende en Estados Unidos que se llama DBK, que esta es una máquina de corte de pico semiautomática, donde yo lo que voy haciendo es colocar las dos pollitas dentro de esas perforaciones. Dos dedos mecánicos toman mi pollita y hacen ese corte de pico. Entonces, en este segundo video se ve como también una cuchilla caliente, una vez que la máquina las toma con el dedo mecánico, sale una parte del pico y la va cortando. Entonces, este es un despique semiautomático donde el operador va sentado y solo va poniendo todo el tiempo de dos pollitas en dos pollitos. Y este es el resultado de un ave Highland Brown despicada con equipo de DBK. Realmente el pico no es corto, se redirige el crecimiento, que es lo que estamos buscando, y se cumple el objetivo, que es tener picos sin filos y sin bordes. ¿Qué ventajas tiene este equipo DBK? Un alto rendimiento de tratamiento de pico. Realmente con 2 personas o 3 personas podemos lograr entre 1.600 y 2.000 pollitas por hora despicadas. A diferencia del otro que eran 2.500 a 3.500 por día, estas son de 1.600 a 2.000 por hora. Entonces requiere poco uso de personal. Tenemos un menor margen de error si lo comparamos contra un despique con Lion, porque si yo pongo 2 personas que nunca han despicado en su vida, a uno lo pongo en un equipo de cuchilla caliente y a otro lo pongo en un equipo DBK, seguramente la persona que está en DBK, que es prácticamente presentarle las pollitas a la máquina, va a tener menor margen de error o menor pérdida en la ganancia de peso por ese operador que el que esté haciendo el corte de pico en cuchilla caliente tradicional. ¿Cuál es una de las desventajas más fuertes de este equipo? Es un equipo realmente costoso. El equipo va a costar arriba de $35,000 cada una de las máquinas. El corte de pico, el tratamiento de pico realmente debe ser bastante temprano. Realmente nos va a dar de los 6 días a máximo 11 días para realizar el tratamiento de pico. Después de 11 días se nos va a dificultar, nos va a sangrar mucho la pollita va a obtener la destreza para liberarse de sus dedos mecánicos, entonces ya no nos funciona. Y la otra parte que se considera como una desventaja es que si bien la persona que va a estar colocando las pollitas no requiere mayor capacitación, no es tan complicado, realmente necesitamos una persona que sepa de mecánica, de electrónica, porque esta máquina se tiende a desajustar bastante. Entonces necesitamos un mecánico, un eléctrico que esté haciendo los ajustes pertinentes cada cierto tiempo a lo largo del día para que la máquina siga funcionando. Y la otra que, además de ser costoso el equipo, requiere refacciones que tenerlas en stock realmente van a ser bastante costosas. Y viene otro tipo de corte de pico que creo que este va a ser parte del futuro para el mundo y para América Latina, que es el corte o el tratamiento de pico infrarrojo. Este no es corte, esto es un tratamiento de pico, donde el piquito realmente no se va a amputar. Realmente este piquito se va a exponer a rayos infrarrojos tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a ver que la parte de piquito que estuvo tratada se va a empezar a necrosar, va a empezar a morir. Esta es una imagen 24 horas. A los 7 días se vuelve mucho más evidente la parte necrosada, la parte que estuvo expuesta a ese rayo infrarrojo. Y a partir del día 21 va a empezar a perder esa parte de tejido que nosotros tuvimos tratamiento, que se necrosó y va a caer. Y este es el resultado que nosotros vamos a obtener. Hay diferentes tipos de caretas y diferentes tipos de intensidades y nosotros queremos esta mayor o menor exposición del tejido del piquito. ¿Cuáles son las ventajas de este tratamiento de pico? Realmente un altísimo rendimiento del tratamiento, hasta 3.000 pollitas por hora, y este tratamiento se hace en la incubadora. La granja no va a necesitar personal. Y pongo aquí, cuando se maneja bien, realmente en la primera semana, el efecto de pérdida de crecimiento es prácticamente imperceptible o prácticamente nulo, no lo vamos a distinguir. ¿Cuáles son las desventajas? Un alto costo del manejo, nos puede costar 3 centavos de dólar por pollita. Esta máquina no la puede comprar la incubadora, sino la tiene que arrendar y pagar por pollita que recibe el tratamiento. Otra de las desventajas, y debemos de tener mucho cuidado en esto, si no manejamos bien la pollita durante la primera semana, la mortalidad puede ser muy alta. Y ahorita vamos a ver por qué.
En algunos casos va a implicar que la crianza tenga que hacer alguna inversión en las naves de levante para poder adaptar esa granja a las condiciones de recibir una pollita con tratamiento de pico infrarrojo. ¿Cuáles deben de ser? Hay muchos puntos a considerar, pero para mí hay dos principales. Uno, debemos de garantizar tener intensidad de luz suficiente. Ahora sí, cuando nosotros vamos a recibir pollitas con tratamiento de pico infrarrojo, debemos de garantizar 35 a 40 luxes de intensidad de luz en nuestro galpón y de manera bastante uniforme. Este es uno de los puntos a considerar. Y para mí el otro es que si no tenemos alimentos o bebederos bebé como este y tenemos un niple recto, ella va a morir, la pollita va a morir por deshidratación. No porque le duela el accionar ese bebedero niple, sino porque ella recibió un tratamiento infrarrojo en su piquito, ella va a perder sensibilidad. Recordemos que el pico hace las funciones del sentido del tacto en un ave. Entonces, al tener ese tejido necrosado o muerto, ella no va a aprender o no va a saber cómo accionar este bebedero porque no tiene esa sensibilidad. Entonces ella va a morir por deshidratación. Entonces es importante tener bebedero bebé cuando vayamos a recibir pollitas con corte de pico, tratamiento de pico infrarrojo. Otra parte importante que hemos de considerar es la importante la uniformidad de la parvada. Muchos sabemos las causas que generan una mala uniformidad, que son malas condiciones de recibo, el corte de pico, alimentos de mala calidad con micotoxinas o que ya se reduce a comer alimento, enfermedades entéricas, coccidias, gumboro, marek, enfermedades inmunosupresoras, cambios bruscos en la formulación seguramente nos van a afectar la uniformidad, alimentaciones insuficientes o que mis comederos no tengan la distribución correcta de alimento, espacio insuficiente de alimento, malas densidades, agua insuficiente, amontonamiento y iluminación. Bueno, todos conocemos que esas condiciones pueden perjudicar la uniformidad de nuestra parvada. Ahora, ¿qué debemos de hacer para mejorar esas condiciones de uniformidad? La número uno es, al recibir nuestra pollita debemos de iniciar a hacer selección. ¿Qué selección tenemos que hacer desde el recibo de nuestra pollita? Una, si la casa incubadora que nos está mandando las pollitas nos logra identificar y nos dice, mira, estas 20,000 pollitas son de un lote de reproductora de 70 semanas y estas son de uno de 23, seguramente mi pollita va a llegar con diferentes pesos. Entonces yo desde ese momento debo de iniciar el alojamiento en diferentes lugares de mi galpón para darle condiciones de alojamiento un poco diferentes. Entonces yo no puedo revolver o no debo de revolver si yo recibo dos lotes, uno de 39 gramos y uno de 34 gramos, dentro de las mismas condiciones o darles el mismo manejo. Debo de tratar de dar esas condiciones diferenciadas para lograr que ese lote que me llegó más ligero obtenga un mejor peso primera semana y esa diferencia se vaya perdiendo conforme van pasando las semanas. Otra cosa que es, aunque la pollita venga de la misma madre y aparentemente todas vengan con un peso promedio, por decir, de 38 gramos, sabemos que va a haber variación de pesos y va a haber unas de 41 gramos y va a haber otras de 32 gramos. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es hacer una selección visual. Desde el día 1, poner gente, empezar a hacer una selección visual y garanticemos que toda esa pollita que viene más pequeña visualmente la empecemos a separar, ya sean nidos especiales o un rodete especial donde podamos darle un tratamiento diferente. Otra cosa que debemos de hacer sí o sí durante todos los manejos, desde la primera vacuna, el corte de pico, cada manejo que nosotros tengamos es hacer una selección visual y táctil. No es lo óptimo, no es lo mejor sería hacer un grading donde pesemos el 100% de nuestras parvadas, pero cuando nosotros no tenemos personal suficiente o el costo de la mano de obra realmente alto, o cuando el calendario de vacunación no permite hacer una selección, un grading pesando ave por ave, realmente podemos hacer esa selección continua. ¿Qué problema tiene? Que se va a basar mucho en la percepción del personal, decidir si esa pollita está pequeñita o no está pequeñita. Pero lo que nosotros proponemos es que en cada manejo el personal tenga un equipo, ya sea como estas cajas, ya sea como estas que fueron diseñadas por el ingenio de los latinos en las diferentes granjas, donde cada uno de los vacunadores va arrastrando una caja como esta, va agarrando sus pollitas, las va vacunando, las va haciendo el corte de pico, y si ella detecta que esa pollita está más pequeña que las que está agarrando, entonces la va pasando a esa caja. Una vez que ella va haciendo la selección, esas cajas se van llevando a nidos o zonas especiales del galpón para darles ese tratamiento especial para lograr que ellas se recuperen. Este sería como un calendario básico que tendríamos que hacer en nuestros galpones donde no tenemos la capacidad de hacer un grading con balanza.
Si tenemos la capacidad de hacer un grading con balance, bueno, al día 1 o 2, entonces hacemos una selección visual. A la semana 4 o 12 hacemos un grading completo del pesaje de mis aves. Y al traslado volvemos a hacer otra selección visual o táctil. Donde no, pues realmente tendríamos que hacer una selección visual continua en cada uno de los manejos. Otro error muy frecuente es que esas aves que nosotros seleccionamos, que están atrasadas, están pequeñitas, por temperatura, por alimento, porque venían de diferente madre y se fueron ahí retrasando, entonces las pasamos a un nido especial. Pero realmente en ese nido especial estamos dando las condiciones para que se recuperen o lo estamos complicando aún más. Este es un tema que encontré en alguna granja donde, sí, mira, estamos seleccionando todas las pollitas retrasadas. ¿Y en qué nido la tienes? Y cuando me acerco a ver al nido, pues resulta que estas pollitas tienen un espacio y unas condiciones peores que las que tenían en el otro nido. Realmente la densidad era altísimo. Entonces tratemos, por favor, que esas pollitas que vamos seleccionando tengan las condiciones adecuadas para que la pollita se recupere y logre obtener el mismo peso que sus hermanas en las próximas semanas. Eso es lo que buscamos. Entonces, ya un poquito en conclusiones, bueno, sabemos que el desarrollo de las aves en las primeras 5 semanas va a ser un factor clave para el futuro del ave. El vacío sanitario va a ser una pieza fundamental para el éxito de nuestras parvadas. Debemos de garantizar las mejores condiciones ambientales y de alojamiento a las pollitas. Realicemos el tratamiento de pico, por favor, lo más antes posible y utilicemos el alimento de preinicio en las primeras semanas de vida, en especial hasta que pasemos el tema del tratamiento del pico para lograr cumplir ese objetivo de peso a semana 5. Les agradezco muchísimo y quedo ahí a la espera de preguntas que puedan tener. Muchas gracias, Fernando. Muy buena tu presentación. Y bueno, los invitamos a hacer preguntas. Los que tienen el icono ahí de preguntas y respuestas, que las vamos a estar leyendo ahora con Milton. No sé, Milton, si tú tenés alguna pregunta, que estás siempre en contacto con los criadores. Mira, acá justo, Fernando, hay una pregunta de Joaquín Naugen, que es que no le quedó claro hasta cuándo es recomendable darle el alimento preinicial. Si tú pudieras mira, repetir el alimento yo les decía, en manera tradicional debería ser 2 semanas, pero yo realmente lo daría dependiendo de en qué momento estoy haciendo mi tratamiento de pico. Si mi tratamiento de pico lo estoy haciendo a semana 3, entonces yo realmente esperaría hasta semana 4 para dar mi alimento preiniciador. Entonces no hay un momento específico que sea recomendable para todos, sino mucho va a depender de en qué momento estoy haciendo mi tratamiento de pico. Entonces yo lo daría al menos una semana después del tratamiento de pico. Perfecto. Sí, la mayoría de las granjas aquí despican entre los 7 y 10 días de edad, así que Perfecto. con 2 semanas estaría perfecto. Otras preguntas que generalmente me hacen a mí, Fernando, y lo que yo veo en el campo es la temperatura en los primeros días. Generalmente hoy acá en el Uruguay la crianza se hace mucho en piso, ¿tá? Y yo lo que veo que muchas veces hay diferencia en la caseta, en la carpa donde se alojan, con la temperatura que está cerca de la fuente de calor y las pollitas más alejadas. La pregunta que estaría bueno aclararles es con respecto a si estamos hablando de 34 grados centígrados a nivel de que es lo que precisan, cuanto más alejadas están las pollitas en el sitio donde se están alojando, ¿cuál es el mínimo de temperatura que tendrían que tener? Híjole, por ejemplo, a primer semana en un galpón en piso donde yo tengo una criadora central y tengo mi rodete o tengo mi expansión, yo no buscaría una diferencia de más de 4 grados centígrados. Ahora, ¿cómo debo de lograr eso? No solo es la criadora. Debo de generar las condiciones de sellado de mi galpón para mantener ese calor, que eso es parte importante, que de ahí se pueden utilizar las herramientas de túneles, de una microcrianza dentro de mi galpón con plásticos. Entonces yo debería buscar cómo no tener esa variación tan amplia dentro de mi galpón. Entonces yo buscaría no más de 3, 4 grados como variación entre el centro y el extremo. Bueno, impecable. Después tú lo aclaraste con respecto al vacío sanitario, que también es una cosa que muchas veces lo vemos, que estamos entregando la pollita y
bueno, por una puerta salió la pollona y estamos ingresando, y que muchas veces el vacío sanitario no se está cumpliendo. Eso tú lo aclaraste, que son 14 días después de que esté limpio, comienza ahí el vacío sanitario, ¿no? Sí, No, correcto. Creo que eso es parte importantísima porque tenemos un mal concepto de vacío sanitario y nosotros consideramos vacío sanitario a veces en el momento que sale la última pollona de la parvada anterior. Entonces muchos empiezan a contar ahí el vacío sanitario. Y vuelvo a rectificar, el vacío sanitario inicia en el momento que mis instalaciones, no solo dentro, sino fuera del galpón, están perfectamente limpias y desinfectadas. bárbaro. Perfecto. Después otra cosa que yo veo muchas veces en las salas de cría con jaulas de bebé convencionales, donde acá se usan los niples, todavía existen algunos de 180 grados, ¿no? De 360 grados, donde la altura del niple, si lo ponen como debiera, que en el caso de 180 grados tendría que tomar en 45 grados la polla, si lo ponen más abajo, la pollita no puede tomar. Entonces, una de las recomendaciones también de decir, bajarle la presión de agua para que salga la gota y pueda tomar, pero le veo dificultad a la pollita por tomar agua, y eso trae acarreado problemas de deshidratación y posteriormente la muerte. Sí, por eso es importantísimo lo que yo decía que es la escuela de bebedero, que eso es importante, el tener gentes que estén estimulando ese niple para que ella realmente logre aprender a cómo beber agua. Y creo que la altura del bebedero es muy, muy importante. Aunque sea niple de 360 o sea niple recto, creo que la altura del bebedero es importante. Cuando nuestro niple es demasiado bajo, ya sufre bastante para tomar agua. Uh-huh. O sea, los dos extremos creo que son muy perjudiciales para la pollita. Bárbaro. Fernando, yo también te iba a hacer una pregunta, más que una pregunta, capaz que una aclaración. Tú pusiste el programa de luz intermitente de 4 horas y 2 horas sin luz. Sí. Que creo que eso está más orientado a la crianza en galpones cerrados, oscuros, ¿no? Sí, yo comenté durante la presentación que realmente sí está orientado a galpones blackout, pero que lo hemos utilizado con bastante éxito en galpones abiertos durante el periodo de oscuridad, es decir, durante toda la noche. Trabajamos 4-2, 4-2, 4-2, amanece y por supuesto en galpones abiertos va a tener la iluminación constante, pero lo podemos aplicar durante el periodo de oscuridad. Perfecto. No solo para y otra cosa blackout. ¿Qué opinabas tú porque mucha gente ahí va, lo deja los primeros días, 24 horas, para que consuma más, ya explicaste el tema del estrés de la pollita, pero hay gente que más adelante lo deja también toda la noche con luz porque tiene miedo que se le amontonen las pollitas. ¿Tú ahí recomendás que pongan alguna luz tenue, de otro color, o qué te parece? No, yo creo que ahí realmente estás hablando de piso, ¿verdad, Ignacio? Sí, hablando siempre de piso. Realmente en piso lo importante es enseñar al ave a anidar y ojalá, y a mí lo que me gusta hacer es es decir, no mantener luz artificial durante el periodo del ocaso. Es decir, dejar que anochezca de manera natural para que empiece a disminuir gradualmente el periodo de luz y ahí trabajar con personas caminando alrededor de mi galpón para ir haciendo que ellas se agrupen, es decir, ir manteniendo la anidación. Creo que ese es un trabajo que funciona bastante. Porque sí es cierto lo que tú dices, cuando yo apago luz de manera súbita durante la noche me genera problemas. Entonces yo realmente lo que haré ahí es, mantener mis pollitas durante el ocaso para que ellas vayan viendo cómo anidar y ahí entonces ya daría el periodo de oscuridad y nuevamente iniciaría mi periodo de luz. Perfecto, gracias. No sé si parecería que no hay más preguntas, no sé, Milton, si tú tenés alguna otra pregunta. No, realmente la charla ha sido excelente, Fernando, muy claro, y creo que por eso hay pocas preguntas. Pero realmente diste una muy buena charla, muy clarito todo. Realmente, pues es un repaso de cosas que nosotros sabemos y que debemos de tener en claro. Entonces, dejo abierto si alguien tiene más dudas o me lo quiere hacer de manera personal, con todo gusto. Yo creo que Ignacio, Milton, puede pasarles mi correo electrónico, siéntanse en la confianza, mi WhatsApp, mi correo electrónico, para que me pregunten de manera directa con todo gusto. Dale, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ustedes y gracias a todos por allá en Uruguay. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Y cuídense. Hasta luego. Chao, chao. Chau, chau.